encontramos en la Reserva Ecológica Peña de Lobos. Los agentes de negro hemos venido a investigar que está plagado de leyendas, de historias, sobre todo que tiene un fundamento. Nosotros hemos venido aquí a investigar el caso de una bruja. ¿Cómo te llamas? Diana Silva. Dianita, explícanos qué experiencias has tenido aquí en torno a lo que es el Valle de Peña de Lobos, porque nos han narrado mucha gente que han visto una bruja. Mira, en una ocasión venía yo con mis hijos y mi papá, en la entrada de Peña, allá arriba, en una de las cuchillas veo que viene un carro, como nada más es de un solo sentido el camino. Me subo a la cuchilla para esperar a que pase el carro, ¿no? Venía un señor, pero lo más curioso de eso fue que él no iba acompañado, o sea, del lado del copiloto no iba nadie. No iba nadie. No iba nadie. Y en la parte de atrás iba una niña. Bueno, yo digo que era una niña porque tenía el aspecto de niña. Iba exactamente atrás de él, agarrada del respaldo. Pero lo que más me impactó a mí fue que cuando pasó, o sea, el señor nos dijo adiós, pues adiós, ¿no? Gracias y todo eso. Entonces, esta cosa nos volteó a ver, o sea, tenía el pelo hasta pues le tapaba todo, ¿no? Hasta la cintura. Pero lo que a mí me impactó y me dejó, pues desconcertada más que nada, fue que le cubría el pelo así, la parte de los ojos. Entonces cuando nosotros le dijimos adiós, esta cosa volteó la cabeza, pero de una forma extraña. Y le giró totalmente la cabeza. Su rostro, el poquito que le viera como la madera, o sea, no era... Acartonada. Acartonada, exactamente. Y los ojos eran totalmente blancos, o sea, hacía esto como se oídos, le iban. Como oídos, okay. Exactamente, entonces todavía me quedé así, le dije, papá, ¿viste eso? Y me dijo, sí. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Y ahora sí, entramos de lleno al caso La Bruja Nahual de Peña de Lobos. ¿Qué fue lo primero que nos llamó la atención? Nosotros estábamos en el programa de Canal 4, Viva la Mañana, con Alfredo Adame, te mandamos un saludo. Y ahí nos cayó el caso. Principalmente fue un testimonial, base. Oigan, aquí en el Estado de México, en la Reserva de Peña de Lobos, cada año hacen rituales de magia negra. Textual y conciso fue el mensaje. Y nosotros, sabemos de antemano que existe mucha, y más ahora, pero en aquel entonces eran como muy aislados, pero sí existían personas que buscaban pues convertirse en brujas o en brujos, ¿no? Recuerdo mucho que la lectura que siempre se leen es a Eliphas Levi. Por ahí tengo un libro de alta magia de Eliphas Levi. O leían a el Enchiridión o San Cipriano y hubo una especie incluso de corriente literaria que dentro de aquellos entonces de los 87, 88 a los 2000 hubo muchas editoriales que empezaron a imprimir varias copias de estos libros que hoy, les digo de antemano, es difícil encontrar estos libros me refiero reales en el sentido de físicos, que todavía existen o que todavía hay alguna librería que los tenga, pero de una
de una edición copia del original, ¿no? Hay varias reediciones. Cuando yo hablo de una reedición de la copia del original es que haya salido el libro en 1984 y se imprimieron 3,000 ejemplares, ¿no? Y de esos 3,000 ejemplares se acabaron en menos de 6 meses. Y de esos, alguien que lo tuvo lo volvió a llevar a una imprenta y lo volvió a reimprimir tal cual y fehacientemente como está el original. Ya los reeditados o los pasados por un corrector de estilo, que ese es el error más grave que pueden cometer. Una cosa es que hablemos del tema de que hay en esos libros y otra cosa es que tu punto de vista crea una interpretación del libro y tú lo vuelvas a reescribir y ahí ya valimos gorro. O sea, es como el pirataje de los autores, ¿no? Y es absurdo y yo diría que es un pecado mortal, hablando de lo religioso, es un pecado mortal reeditar un libro que bajo tu propio pensamiento e interpretación lo vuelvas a reescribir. Absurdo en su totalidad. Por eso nosotros decimos que hoy por hoy difícilmente encuentras uno de estos ejemplares de esas ediciones que llegaron a México y que están fehacientemente con base al... Incluso el número de páginas es el mismo al número de páginas que puedes encontrar de una reedición, sin llegar al punto de que alguien metió sus manos y sus ideas absurdas del Enchiridión o de San Cipriano o de Eliphas Levi, ¿no? Hay otros títulos muy buenos, pero bueno, no me quiero desviar tanto. Perdón que agarre de repente monte, pero tengo que explicarles el por qué. También hay muchos libros que no valen la pena, ¿no? Hay las revisiones de la reedición o la doble interpretación, ahí ya valimos gorro, no vale la pena. Bueno, estábamos con el concepto de la bruja Nahual de Peñalobos. Entonces, principalmente nos dicen, aquí en Peña de Lobos hay una vorágine de fenómenos de personas, de personas que se reúnen en esta reserva ecológica que es muy bonita, que visítenla. O sea, más allá de la historia de Peña de Lobos, no es en donde están las cabañas y la reserva. Se han dado cosas en las cabañas, pero por lo regular todo lo que es esa área, la zona protegida de Peña de Lobos, que es una reserva natural, y otras zonas aledañas a esa localidad de Jiloxingo, Estado de México, es muy afamada por sus brujas y por sus nahuales. Entonces en todos lados hay, pero en este caso pues, fue la llamada así, fue el contexto. Cada año se juntan para hacer rituales de magia negra. Ok, nos llamó la atención no solamente por ser el Estado de México, sino porque también era una fecha en específico. La fecha clave que a mí como investigador me empezó a vibrar no es como en esta fecha, 31 de octubre. Debo hacer un pequeño paréntesis de las 3 noches principales, que usualmente dentro de los investigadores pues las tenemos como en referencia. Puede haber otras noches más allá afuera, pero las más connotadas o las que son como incluso más poderosas dentro del documental de investigación, ojo con eso, porque puede haber ahí afuera alguien que esté haciendo rituales específicos de otra noche que es muy importante para ese círculo de personas, pero para nosotros dentro del documental son estas 3. Ok, ahí les va. 30 de abril, la noche de Walpurgis. Incluso, ya lo hemos comentado, incluso yo encontré esta celebración. Hay una página de Facebook que es de Alemania. No recuerdo el nombre está bien raro, pero empecé a buscar como pues empiezas a tratar de fundamentarte un poco más y ver en la actualidad que esa festividad se siga celebrando. Y hay un festival ya un poco más infantil, un poco más en el concepto folclórico, por así decirlo, de esa localidad de Alemania, que hacen referencia a Walpurgis y hacen tributo con una especie de festividad
que es bien curioso, porque incluso lo vamos a poner aquí en la liga para que ustedes chequen y lo revisen. Las personas se visten de brujas, es como el 31 de octubre para ellos, es una forma de verlo así, y justamente es el 30 de abril, o sea, por eso les digo, hay un contexto de peso. Cuando decimos tal fecha es porque nosotros ya la investigamos, ya la documentamos y ya confirmamos que todavía existe. Y yo hace poquito, después de la última investigación que tuve en Peña de Lobos, empecé a buscar qué otras, si hacían festividades de este estilo en estos tiempos. Y sí. Y curiosamente hacen como una especie de bacanal, como una gran fiesta, donde incluso las mujeres se visten de brujas, danzan, o sea, hacen prácticamente lo que en algún punto histórico hacían en esta festividad de aquelarre en tributo a un dios pagano. Y hay algo bien curioso. Ahí tengo las fotos, las voy a poner aquí, espero que no nos empiecen a fregar con el asunto de copyright, pero voy a mostrar una serie de fotos, las principales que me dieron justamente el tema de decir, ok, no solamente lo ven como una festividad, sino saben el contexto de esa festividad. El tributo a Walpurgis, que es prácticamente una especie de deidad o dios pagano, que hacen esta noche, es un sábado alemán que prácticamente pues, está en el contexto, bueno, es una festividad alemana que está en el contexto de tributo a o de comunión a. Entonces, en una de estas fotografías, de estas últimas que encontramos, vimos que no solamente hacen desfiles, se visten de brujas y así, sino también hacen la representación simbólica del casamiento de una bruja con un diablo. Curioso, ¿no? Ahí en ese lugar de Alemania, incluso existe la página, yo sigo la página y a cada rato me llegan fotografías de estas brujas alemanas, pero se ponen todo el folclore, o sea, con la narizota y así, como las vemos en la literatura fantástica. Y al final empiezas como todo a buscar dentro de las galerías y vi la representación de un diablo casándose con una bruja. Ya ven que no está alejado de la realidad. Hoy en el 2023 lo siguen celebrando y cada año lo celebran. Bueno, 30 de abril es una festividad alemana en tributo a Walpurgis y curiosamente en Peña de Lobos cada 30 de abril hacen ese mismo tributo.